Primera parte de la sesión 102 de la ley del uno. Vamos a tomarnos el tiempo aquí para hablar de dieta, nutrición, alimentos. Empecemos. Esta sesión, como ya saben, está totalmente dedicada a material personal. De hecho, nos queda una sesión más, que es la próxima, 103, donde vamos a terminar de hablar el último material que tenemos en términos de la mente arquetípica, que es lo relacionado a las enseñanzas de la ley del uno. A partir de ahí, 104, 105, 106 van a ser dedicados exclusivamente al material personal. Así que eso ya lo saben. Otro recordatorio que voy a seguir mencionando simplemente para hablar de la naturaleza del contacto con Ra es que esta sesión fue hecha 3 meses después de la última y así vamos a ir viendo cómo se espaciaron estas sesiones. Cuando antes hacían hasta a veces 2 al día, después diario, después semanal. Ahora, ya a esta altura, por los distintos problemas que tenían, no solamente Carla y su salud, sino la mudanza y quién sabe qué otras cosas estaban sucediendo, había que esperar un tiempo para poder hacer una sesión. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo como introducción. Como dije, siendo material personal, hay algunas preguntas sobre nutrición, donde voy a aprovechar de hablar y dejarles algún tipo de información que sea generalmente útil, porque todos queremos siempre mejorar nuestra nutrición. Siempre hemos sabido que los alimentos, la dieta como tal, es esencial para una buena salud. Así que simplemente empecemos. Vamos a ver cómo nos lleva Ra. Vamos a llegar más o menos hasta la mitad de esta sesión y luego terminamos en el segundo episodio, parte 2 de esto, material personal. Primera pregunta, Don dice, ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Ra le dice, el déficit de energía física de esta entidad es el más sustancial con el que nos hemos topado. Las distorsiones mentales y mentales emocionales están próximas al equilibrio y la energía vital del instrumento en su conjunto está distorsionada hacia la salud o la fortaleza debilidad debido a la voluntad del instrumento. Por cierto, mis alergias todavía están ahí coqueteando con mi nariz, así que me disculpan esto. Ok, las condiciones de Carla. Una vez más, el déficit de energía físico era bastante pronunciado, lo más grande que han notado, y las distorsiones mentales y mentales emocionales están bastante equilibradas. La energía vital está bastante mejorada, distorsionada hacia la salud, dice Ra, en términos de mayor fortaleza. Cuando ponen una palabra antes de la otra, en este caso fortaleza, debilidad, se refieren a ese aspecto del espectro que están hablando en términos de experiencia y energía, en este caso. Y todo esto es debido a la voluntad del instrumento o de Carla. Siguiente pregunta, y aquí es donde vamos a adentrarnos en no solamente la condición de Carla, sino lo que lleva o conlleva a la discusión sobre dieta y nutrición. Lo cual quiero afirmar que obviamente la información que está aquí es particular, extremadamente particular a Carla. Voy a tratar de explicarlo y a través de eso es que voy a ir sacando información que sea útil para todos los demás en general. Así que aquí hoy me pongo mi bata de el viejo científico. No el viejo científico, sino el antiguo científico. El científico del pasado que fui en términos de nutrición y metabolismo. Ok, vamos a esa pregunta. Pregunta 2, donde dice, ¿podría Ra decirnos qué causó el dolor y los calambres en el estómago del instrumento? ¿Y qué podría hacerse para sanarlo?
Raleigh dice, para observar la causa de las distorsiones físicas hacia la enfermedad, hay que mirar al centro energético que está bloqueado. En esta situación, siendo el bloqueo del rayo amarillo, la experiencia ha tenido las características de esa región del cuerpo químico. La denominada laguna en la armadura de luz y amor escrita por el viento se cerró y no solo se reparó, sino que mejoró mucho. Aquí al principio están explicando la parte metafísica y física también de la afección que tuvo Carla. En este caso, está vinculado al rayo amarillo, al chakra Manipura, y el que está previo al corazón. Vamos de hecho a finalizar este episodio hablando del rayo amarillo otra vez, así que nuestras conclusiones van a estar basadas en eso y en cómo desbloquear este rayo amarillo. Para las personas que estén interesadas en cómo se ve esto en práctica, ¿sí? ¿Qué significa desbloquear el rayo amarillo? Por ende podemos saber qué es un bloqueo del rayo amarillo. Así que si creen que aquí no hay información útil, piensen otra vez, porque incluso en el material personal obviamente les están dando información que es útil a ellos y nos es útil a nosotros también, por retruque, como diríamos. Al menos en mi país decimos eso. Así que, las condiciones son las siguientes. Su enfermedad estaba vinculada al rayo amarillo, al tercer centro energético de abajo para arriba. Y esto no es siempre, por cierto. No siempre el centro energético está vinculado directamente a la posición donde está y los órganos que están ahí. Esto es algo que lo leí yo en una de las canalizaciones conscientes de la Confederación y para mí tiene bastante sentido porque es como muy simplista decir que, bueno, si me duele el pecho es porque tengo un bloqueo en el corazón, si me duele la garganta es porque tengo un bloqueo en mi chakra de la garganta, etc. Es mucho más complejo que eso. En cualquier caso, tenemos que Ra dice que ya se recuperó, básicamente, cuando explican que la laguna, ese espacio, ese vacío que estaba creado en la armadura de luz, particularmente el rayo amarillo, me imagino, ya no solo se reparó, o sea, ya está sellado, sino que también se mejoró mucho. Esta respuesta es bastante larga, así que vamos a ir consumiéndola poco a poco. Así que esa es la condición, eso es lo que está pasando. Vamos a ver qué más dicen. Dicen, sin embargo, las distorsiones energizadas durante este lapso momentáneo del flujo libre de energía son graves y continuarán durante, según todos los vórtices de posibilidad-probabilidad, parte de tu espacio-tiempo, pues se ha energizado una predisposición a la espasticidad en el colon transverso. Así que, si bien se sana la apertura por la cual se genera la afección, Ra sugiere en este caso que se ha energizado o afectado otra parte del cuerpo. Ahora, ¿cómo se sanó esto de inicial? Es posible que haya sido a través de tratamientos, de medicina moderna, de químicos, como Ra los llama, químicos fuertes. Esa es mi suposición y de hecho tengo algo con que sustanciarlo, así que ahorita llego a eso. Pero lo que Ra está diciendo aquí es que ese lapso momentáneo causó suficientes problemas como para que dure el efecto por mucho tiempo y ahora se ha transferido básicamente al colon transverso. Así que vamos a seguir leyendo y vamos a ir viendo cómo esta conversación lleva a la dieta como tal. Ra dice, también existe una debilidad preexistente en la función pancreática, especialmente la vinculada con el hipotálamo. También existe el daño preexistente en porciones del hígado. Estas carencias o distorsiones se manifiestan en la porción del sistema que procede directamente del yeyuno. Además, hay alguna irritación más cerca del duodeno
que hace que el instrumento falle en la asimilación de los alimentos. Se trata de una irritación de origen alopático. Ok, primero, el yeyuno y el duodeno son parte del intestino. Esto es importante para mencionar la condición de Carla. Carla, como ya sabemos, tenía severos problemas en muchas partes de su cuerpo, órganos como tal, y aquí particularmente estaba sufriendo de problemas intestinales. Vamos a analizar lo que dice Ra primero, comentarios, y seguimos. No estoy seguro, honestamente, cuál es el vínculo entre el páncreas y el hipotálamo, pero estoy seguro que tiene que ver con una regulación, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, el hipotálamo ayuda a regular ciertos procesos, no sé cuáles, que estén vinculados al páncreas. Pero algo interesante es que el páncreas produce insulina. Y la insulina está vinculada directamente con carbohidratos y azúcares, que es lo que vamos a hablar dentro de poco. Ahora, menciona también que hay daño también en el hígado y luego pasan a lo que es los intestinos. Todo esto tiene que ver con funciones metabólicas de cómo procesar la comida. Y ahorita vamos a ver un poco el porqué. Ahora, la irritación de los intestinos es de origen alopático. Alopático o alopatía se refiere al uso de medicina moderna. La medicina moderna, como la conocemos, químicos como tal que utilizamos para tratar las afecciones en el cuerpo. Mencionan que esto viene de ese origen y Carla reporta, aquí voy a dejarles un poco de idea de lo fuerte que pudo haber sido, bueno, lo fuerte que era Carla para soportar todo esto y también lo fuerte que ha sido el tratamiento o el uso de esta medicina para Carla hasta este entonces, principio de los 80 todavía. Cuando yo era joven, niño en realidad, hasta los 10, 11 años, sufrí mucho de asma. Asma era algo que me debilitaba muchísimo y de hecho podía perder semanas en la escuela, hasta arriesgar casi perder el año escolar. Lo único que me ayudaba era una hormona, un esteroide muy fuerte que es la cortisona. Esto en inhalador o a través de pastillas hacía que se me desinflamara lo que eran los bronquios y los alvéolos pulmonares que se irritaban mucho y por eso no podía respirar. Así que yo sé lo que es consumir este tipo de pastillas o de químicos y les puedo decir que durante toda mi infancia yo fui delgado porque esto consume muchísimo músculo, sobre todo músculo. Es un efecto bastante conocido que afecta. Y yo no consumía esto mucho. Digamos que varias veces al año, 2, 3 veces al año, necesitaba un tratamiento de una semana o algo así. Pero por lo demás estaba bien. Era simplemente cuando me enfermaba. Nunca me daba asma de ninguna otra manera, sino cuando me enfermaba con un resfriado, básicamente. Así que yo sé cómo perdí apetito. Y aparte, al perder apetito, la cortisona también afecta a los músculos, haciéndote perder tejido muscular. Y, como yo digo, yo soy un ejemplo de eso, o al menos mi niñez basada en eso. Ahora, Carla reporta que ella tuvo 30 años tomando cortisona. Hasta ese momento, me imagino. No sé si cuando escribió el libro estaba contando esos 30 años. Pero digamos que no, que hayan sido 20 años. Igual son 20 años de tomar cortisona. Esto no es algo que tú tomes todo el tiempo, por supuesto, por tratamientos constantes. Y, wow, o sea, eso me extraña que haya estado viva por tanto tiempo. De nuevo, especulo que no era constante. Nadie puede tomar cortisona como una pastilla diaria, sino tratamientos durante el año o entre años, no sé. Pero solo para mencionar eso, el esteroide de la cortisona es muy, muy fuerte.
Así que esa es la razón por la cual tenía esta irritación que eventualmente se formaron úlceras en los intestinos. Carla es de admirar por tener esta voluntad de querer hacer este trabajo con lo débil que era su cuerpo. Así que bueno, mencionar nada más eso y saber que entonces hay una condición bastante delicada en el intestino de Carla, y eso va a llevar a que los consejos o las sugerencias de Ra tomen esto en consideración. Continúan y dicen: la dieta es de importancia central. No podemos ir más lejos en la observación del sistema de la entidad, ya que una discusión completa de esas distorsiones hacia varias debilitadas fortalezas que contribuyen a la dificultad actual comienza con los labios y termina con el ano. Podemos señalar que el instrumento ha permanecido centrado en el creador en un porcentaje superior al 90%. Esta es la clave. Continúen en acción de gracias y gratitud por todas las cosas. Todavía hay más, no han terminado. Pero aquí mencionar que la dieta es de importancia central, porque a pesar de que ellos no pueden seguir explicando las condiciones básicamente de Carla y su cuerpo, sí pueden sugerir que, o explican que esto es porque todo lo que contribuye a esto tiene que ver con lo que comienza en los labios y termina en el ano. Nosotros consumimos constantemente para tomar del entorno y tener un cuerpo. Véanlo de la manera más simple, hablando de nutrición ahorita. Vamos a hacer un viaje corto, les prometo que es corto. Pero hagamos un viaje sobre lo que es la vida. La vida física, animal, es en esencia una materia que tiene algún tipo de sentiencia. Así que yo sé que esa palabra no existe oficialmente, pero a veces me río de la Real Academia Española. Lo siento, pero tengo mis propias palabras. Sentiencia, algo que está vivo, algo que está en movimiento y crecimiento. Sí, sé que la palabra está aceptada en algunos lados. Renato, lo sé, Renato. Pero ok, toda materia sentiente y que está viva está buscando del ambiente elementos que les sirva, y esos elementos los consume, absorbe lo que necesita y bota el resto. ¿Okay? Nosotros, los seres humanos, somos una versión muy compleja de esto, pero en realidad es labios y ano. Ese es todo el recorrido, si nos damos cuenta, el sistema digestivo. Y gracias a que nosotros hacemos esto, es que tomamos cosas del ambiente, forma nuestro cuerpo o mantiene nuestro cuerpo, y el resto pues se devuelve a la tierra. Esto es importante porque lo que Ra dice es que la dieta es central. ¿Sí? La dieta es central para mantener un cuerpo saludable. Entonces aquí es donde podemos entrar en discusión de ¿para qué consumimos lo que consumimos? Una de las cosas que yo hacía y todavía hago para las personas que me hacen este tipo de preguntas en conversaciones, no lo respondo en comentarios de YouTube, lo siento, este no es el tema de este canal, no lo respondo tampoco en Instagram, ese no es el tema de mi trabajo, pero digo en conversaciones con otras personas que entramos básicamente en este tema, y yo digo, ¿para qué comes? ¿Cuál es el propósito de tu comer? O sea, ¿qué refleja lo que tú comes? ¿Lo comes por ansiedad? ¿Lo comes por costumbre? ¿O lo comes porque sabes que es necesario para tu cuerpo? Entonces ese tipo de relación que nosotros tengamos con la comida es algo que dicta nuestra salud como tal. Por eso hay que crear conciencia, hay que saber por qué consumimos lo que consumimos. Y volviendo a esta ilustración de lo que realmente nosotros somos, un sistema complejo, un tubo muy complejo. Somos un tubo que empieza en la boca y termina en el ano, y ahí precisamente es donde estamos consumiendo y absorbiendo.
Eh, Solo para mencionar eso. Si eso es lo que esencialmente somos como cuerpo físico, entonces queremos estar un poco más conscientes de aquellos que consumimos, porque eso se va a alojar en nuestro cuerpo. Continuando con lo de Ra, dicen que al final, mira lo importante, y notan esto. Fíjense cómo hacen un cambio, una curva aquí, a decir, ok, esa es la situación física, esto es la nutrición, todo tiene que ver con la dieta, pero Carla ha estado a más del 90% en sus pensamientos dedicados al creador. Esa es la clave. Mientras más uno dedique, esto lo quiero hacer un paréntesis aquí para que vean cómo se siente esto en la práctica del camino directo para todos los que ya están conmigo en este camino. Al nosotros darle mayor precedencia a la conciencia antes la experiencia, estamos dándole en esencia esta misma atención al creador. Porque, ¿qué es la conciencia sino el creador mismo? De nuevo, esto es algo que no me interesa que la gente lo crea o simplemente lo adopte como una especie de recurso mental para vivir en ese estado, sino que lo vivan, que lo corroboren y que lo puedan vivir y expresar. Entonces, estar en ese estado constantemente, esa es la clave. ¿Por qué? Porque estamos acumulando puntos para cuando trascendamos llegar a algún lugar específico. No, sino simplemente porque eso es lo que alivia todo tipo de distorsión mental o de inquietud mental. Podemos estar enfermos, podemos estar limitados, podemos estar en cualquier estado, pero este estado de ecuanimidad precede siempre la experiencia. Siempre. No importa si es una depresión, si es un ataque de rabia o una sensación de amor físico o mental o lo que sea. Simplemente esto precede todo. Esta es la clave, por encima de todo lo demás. Eso no quiere decir que descuidamos el resto, sino que esto siempre precede. En otras palabras, esto no es exclusivo. A la exclusión de otras cosas solamente esto. No, esto precede todo. Así que todo lo que tú hagas simplemente que esté informado por este conocimiento. No se pide que se excluya nada. Continuamos y finalizamos esta pregunta diciendo Ra, ¿existen medicamentos antiespasmódicos más fuertes que el que no conoce este instrumento, pero que conocido como Arthur? En esencia, no conocían a Arthur, pero se los estaba recomendando Ra. Y Arthur puede ayudar mediante la ofrenda. La recomendación de hacer esto, siendo como es aquello que no retiene ni quita la vida, y le quita aún más al instrumento sus oportunidades de estudio en esta situación, debe ser retenida. No estamos en condiciones de recomendar tratamiento en este espacio-tiempo más allá de la vigilancia de los tipos de alimentos ingeridos. Esto de los alimentos ingeridos va a seguir expandiéndose en las próximas preguntas, así que ahí es donde vamos a entrar en nutrición y alimentos o dieta en general. Cuando leí esto en inglés, no lo entendí y ahora creo que lo entiendo. Cuando dicen la recomendación de hacer esto, de recurrir a Arthur, que es un doctor médico, hacen un paréntesis, ¿no? Cuando dicen, siendo como es aquello que no retiene ni quita la vida, y le quita aún más al instrumento sus oportunidades de estudio en esta situación. Esto no lo entendí en inglés, honestamente. Ahora que lo estoy releyendo en español, creo entender que a lo que se refieren es que al recurrir a esta ayuda médica moderna, estaban quitándole oportunidad de estudio y crecimiento a Carla. Cuando nosotros ahogamos nuestras quejas, a veces es necesario, ojo, no estoy diciendo que esté mal, siempre hay una visión de blanco y negro que dice, Gabo está diciendo que no debería tomar pastillas, que no debería consumir medicamentos. En lo absoluto, Gabo aquí no sugiere nada. Habla simplemente de la realidad como es. Pero cuando nosotros recurrimos a medicina general, incluyendo medicina, plantas medicinales, pero no le digan a todos,
el uso constante de esto es una manera de no enfrentar de manera directa, sobria, en nuestro estado natural, muchos pensamientos y actividades mentales que necesitan ser procesadas. Entonces aquí es donde vemos la utilidad que tiene la medicina alopática al proveer un alivio momentáneo, una recuperación quizá de emergencia, pero no como un medio para mantenerse toda la vida, básicamente en esto. Esto solamente genera más problemas porque es una medicina muy limitada. No tengo que dar ejemplos de esto porque la vida ahorita está llena de ejemplos de cómo depender de medicina moderna, de químicos, no es lo mejor. Mucho que decir ahí, pero este no es el espacio para eso. Así que eso es lo que me parece que quisieron decir ahí, ¿no? De todas maneras se los dejo a ustedes para que en los comentarios me digan qué interpretan ustedes, qué dijo Ray, la recomendación de hacer esto y todo lo demás que dice después en el... No es un paréntesis, pero son guiones largos. Ok, podemos saltar a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 3, no estoy muy seguro de haber entendido todo lo que has dicho. ¿Puedes darme el apellido de este Arthur y dónde se encuentra? Ra le dice, clásico Ra, podemos. Don le dice, ¿puedes hacerlo por favor? Ra le dice, la entidad vibración sonora Arthur tiene por apellido Sean y es de tu localidad. Así que vivía por ahí cerca y su apellido era, según mi alemán, es Sean. Estoy seguro que lo pronuncio muy mal, pero es el mejor esfuerzo que puedo hacer. Pregunta 5, donde dice, ¿qué alimentos debería eliminar el instrumento de su dieta para aliviar estos dolores o dolorosos ataques? Así que aquí entramos en más información de alimentos. Ra le dice, la información obtenida del conocido como Bob es la que debe recomendarse. Además, todos los alimentos deben cocinarse para que lo que se ingiera sea blando y se macere fácilmente. Existe una compleja adicción debida a antiguos hábitos alimenticios, a sus azúcares. Se recomienda, por tanto, que este azúcar se administre en su forma más concentrada a última hora de la tarde, como la denominan, con la ingestión de la libación azucarada aproximadamente 1 o 2 horas después de la cena. Ok, aquí empezamos a preparar el terreno para entender un poco más metabolización de carbohidratos, algo que en lo que me voy a extender un poco en mi, vamos a llamarlo el segmento de nutrición aquí en este episodio. Pero empezamos a preparar ese terreno. Por cierto, la palabra libación, confieso que la busqué en inglés, es la misma, libation, y se refiere a una especie de líquido ritualista o relacionado a la religión, en un ritual de religión donde se echa, algo así. La verdad es que no sé por qué utilizaron esta palabra, pero es Ra. Y se refiere a eso, así que es un líquido azucarado, básicamente. Un syrup, podríamos decir. Ok, primero dicen, Bob les va a dar recomendaciones de qué pueden comer, ¿cierto? Porque eso es lo que Don está preguntando. Sí, ¿qué alimentos debería eliminar? O sea, ¿qué no debería comer y qué debería comer? De repente es lo que Bob les va a decir. Bob, recuerden que es o era un sanador holístico, energético, o no era un médico de nuestra medicina moderna. Todos los alimentos deben cocinarse para que lo que se ingiera sea blando y se macere fácilmente. Esto no es sorpresa, basado en el entendimiento de que los intestinos de Carla estaban devastados y no tenían una facilidad para poder absorber nutrientes. De ese modo, cuando cocinas bastante bien, sobre todo lo que son frutas y vegetales, cocinarlos bien hace que se descomponga. Básicamente el trabajo que hace el intestino
previamente se está haciendo en el cocinar. Y esto no es recomendado para todo el mundo, obviamente, es la condición de Carla. De hecho, lo contrario pudiera ser para una persona que esté saludable, es incentivar a que el sistema digestivo trabaje con todo. Así que poder meterle en esencia todo lo que pueda tolerar, que sea, tolerar como en este caso Carla no podía consumir vegetales crudos o frutas crudas incluso, comidas completas o naturales, pudiéramos decir. Tenía que cocinarlas bastante para que se pudieran incluso macerar fácilmente al ingerirlas. Y luego hablan de algo que puede ser un poco controversial en términos de nutrición, pero una vez más tenemos que entender la condición de Carla, algo que vamos a terminar de explicar en un rato en la sección de nutrición. Una clase de nutrición hoy. Ok, esa es la adicción a los azúcares. Ra, notando que existe una adicción al azúcar, le recomienda que se la coma a ciertas horas. Una en la tarde, otra después de la cena. Vamos a hablar un poco más de eso porque Don se queda confundido y pregunta más. Así que solamente para mencionar eso, lo vamos a llevar a la sección de nutrición. Finalizan diciendo, se sugiere además que, ya que este instrumento ha estado utilizando azúcares como carbohidratos, que una pequeña cantidad de carbohidratos baja en azúcar se ingiera aproximadamente 1 o 2 de sus horas antes del periodo de sueño. De nuevo, esto lo voy a ampliar ahorita, pero noten que están pidiendo, en muchas ocasiones, no es que sea malo, lo digo yo que consumo carbohidratos en las noches durante años. No hay nada malo en realidad en consumir carbohidratos de noche. De hecho, voy a empezar a derrotar mitos aquí. Hay gente que dice, no comas de noche porque engordas. Les digo algo, por los últimos 10 o 15 años, la mayor cantidad de comida que yo consumo es en la noche. Yo ayuno durante las mañanas siempre, hasta la tarde, posiblemente. Así que eso es un mito. No voy a despejarlo completo, solamente se los dejo ahí. Pero sí tiene que ver con balance calórico, evidentemente. Admito que no es buena idea comer tanto antes de acostarte porque es posible que afecte tu manera de dormir. Un sistema digestivo que esté trabajando, pues obviamente va a estar activo y no está descansando. Tú quieres descansar. Así que no es una recomendación a que sean como yo. Come de noche. No, de hecho es preferible comer en la mañana. Yo simplemente no puedo comer en la mañana porque no soy funcional. O no soy tan funcional como normalmente soy durante el día. Así que preferencia mía. En este caso, Ral está diciendo que consuma azúcares, carbohidratos en la noche, pero bajos en azúcar. Aquí se ve un problema de lenguaje que tenemos, que decimos azúcar y carbohidratos y lo utilizamos como sinónimos. Aquí hay un problema que debería ser un poco más despejado. Y, de nuevo, lo vamos a hacer en la sección de nutrición. Lo dije ya. Esto tiene sentido, el tipo de carbohidratos que se consume en la noche, porque en la condición de Carla, una vez más, mi especulación es que querían que ella estuviese absorbiendo suficientes nutrientes a todo momento. Si tú consumes carbohidratos en la noche, que no, sean bajos en azúcar, la digestión va a ser más lenta y por ende la liberación de los nutrientes va a ser a través de mayor tiempo. A diferencia de un azúcar como tal, o un carbohidrato simple sería quizá más adecuado. Esa sería una recomendación adecuada. En las noches quieres consumir carbohidratos que sean complejos, no simples. Normalmente sí, vegetales, frutas no. Mucha gente... las frutas están muy sobreevaluadas. Estoy diciendo esto traduciendo del inglés directamente. Pero sí, están
como que muy, muy, muy bien consideradas. Está bien, come frutas, pero los vegetales son mucho más poderosos. Yo sé, no saben tan rico como una fruta, pero es la verdad. Lo siento, nuestro cuerpo no evolucionó a sacarle provecho a las cosas más ricas. Tenemos que aceptar eso. Pero ok, vamos a ir a la siguiente pregunta y entramos a la sección de nutrición. Pregunta 6, donde dice, según entiendo lo que dices, el instrumento no debe comer azúcar hasta bien entrada la tarde. ¿Es eso correcto? Rale dice, no. Aquí viene la pregunta de Don, es decir, no entendí bien lo que quisiste decir sobre cuándo debería comer azúcar. ¿Podrías aclararlo, por favor? Rale dice, el azúcar concentrado, es decir, el postre, el helado, la galleta, debe ingerirse en ese momento. Pequeñas cantidades de fructosa, arce o miel cruda pueden ingerirse periódicamente porque, como hemos dicho, la química de este cuerpo del rayo amarillo es tal que el azúcar está siendo utilizado por las enzimas de la sangre, como lo harían los carbohidratos en un vehículo físico de rayo amarillo menos distorsionado. Ok. Primero vamos a salir de lo que es la recomendación particular para Carla aquí. Luego vamos a pasar a explicar un poco lo que significa este metabolismo de carbohidratos. Vamos a hacer unas recomendaciones generales para todos y luego culminamos con algo que podríamos llamar un resumen de todo lo que voy a decir. Primero, ¿por qué esto era tan recomendado para Carla? Varias razones. La primera, y la que yo considero más importante, es que Carla tenía ahorita un sistema metabólico muy afectado. Tanto el hígado como el páncreas y los intestinos estaban funcionando mal. Así que cualquier cosa que facilitara la absorción de nutrientes iba a ser beneficioso. Consideren también que Carla tenía un peso de aproximadamente 80 libras, que no son ni 40 kilos. 36, 37 kilos según mis cálculos en el aire. Eso es lo que pesaba Carla. Incluso para una persona tan bajita, no se veía bien, no era algo saludable. ¿Qué pasa? Esto no es nada más estética, sino que su cuerpo estaba en un estado muy cercano a lo que era inanición, o al menos una inanición descontrolada y muy variable. Esto crea un ambiente en el cuerpo, hormonalmente, muy distinto a lo que es una persona saludable o estable en un peso y una composición corporal de grasa y músculo saludable. Carla no estaba en esas condiciones. Agreguen el hecho de que consumía cortisona de vez en cuando para ciertos tratamientos y aplacar los problemas que tenía de salud. Y bueno, un sinfín de problemas que se generaban ahí. Entonces, al estar en este estado también, su metabolismo no era el mismo que una persona normal. Así que todas estas recomendaciones son particulares para Carla. Sobre todo cuando Ra sugiere que coma helado y galletas en la tarde. Hay una razón por eso. Fíjense cuando dicen que recomiendan que consuma fructosa, ahorita hablo de fructosa, arce, que es lo que en inglés conocemos como maple, y miel cruda. Eso se puede ingerir periódicamente, no solamente en la mañana, me imagino, sino durante el día. Y la razón por la cual recomendaban que Carla hiciera esto es porque su cuerpo se había acostumbrado muchísimo, debido a la adicción al azúcar y a carbohidratos, a procesar carbohidratos. Así que, dadas las circunstancias de Carla, que no podía consumir vegetales o carbohidratos complejos como tal, sino carbohidratos simples, entonces esto es lo mejor que podían hacer. Repito, en la condición de Carla no era favorable que ella consumiera vegetales ni carbohidratos complejos. Normalmente dijéramos, no sé, avena,
tubérculos, legumbres, en este caso me refiero son a las habichuelas, lentejas y todo este tipo de cosas, esto iba a devastar sus intestinos. Del mismo modo, tenía ciertas restricciones con la proteína, eso es harina de otro costal, sin querer jugar con las palabras ahí. Pero sí, entonces, en el caso particular de Carla, esa es la recomendación, carbohidratos simples. ¿Qué quiero decir con carbohidratos simples? Por ejemplo, si tú vas a procesar una remolacha, si tú comes una remolacha, esos son puros carbohidratos, pero la complejidad molecular de una remolacha o de los carbohidratos presentes en una remolacha es grande, agregado el hecho de que tiene fibra, ¿sí? Y otros compuestos, otros micronutrientes que existen que ayudan a que los carbohidratos no se descompongan tan rápido. Hay una complejidad en la metabolización de los carbohidratos presentes en la remolacha, como un ejemplo. Me encantan las remolachas, por cierto, por eso lo menciono. Así que ya saben, si me quieren hacer un regalo, regalen mis remolachas. Ahora, compárenlo con miel o una fruta, por ejemplo. Esto es puro azúcar, ¿sí? La molécula es bastante simple. Okay, una fruta puede que tenga algo de fibra, pero les aseguro, no tiene tanta fibra. Igual, la fructosa es simple, al igual que el pan blanco, por ejemplo, es un carbohidrato, una molécula de carbohidrato muy simple y se metaboliza rápidamente. Esto, en general, no es lo más indicado para una persona saludable. ¿Okay? E incluso para algunas personas que tienen problemas. El caso de Carla es muy particular, es lo que quiero decir. Así que no tomen esto como consejo, por favor. Y ahí terminamos básicamente lo que es el análisis de esto para Carla. Para mencionar últimamente que el cuerpo de ella ya estaba acostumbrado a procesar carbohidratos. Y fíjense como dicen que las enzimas de la sangre ya están como que primadas básicamente a trabajar con carbohidratos. Lo cual me hace preguntarme algo, porque no estoy muy seguro. Voy a tener que preguntarle a mis amigos médicos que me expliquen, porque yo entiendo que hay enzimas pancreáticas y del hígado, además de los intestinos, que están involucradas en la metabolización de carbohidratos, pero no de la sangre como tal. Porque una vez que entra en el torrente sanguíneo, de repente hay algo que se me escapa, no lo entiendo muy bien, pero sé que esta descomposición, esta metabolización ocurre antes de entrar a la sangre. Aunque hay ciertas de estas enzimas que sí están presentes en la sangre y se pueden medir, y obviamente está relacionado por la cantidad de carbohidratos que uno coma. De repente eso es lo que se refiere, no sé. Pero un detalle ahí que ya me tocará investigar a fondo. Pero, en cualquier caso, vamos a hablar entonces de recomendaciones generales de carbohidratos. ¿Listos? Empecemos. Primero, cosas que me vienen a la mente que quiero compartir. Voy a ponerme aquí bastante nerd y técnico, así que siéntanse libres de pasar a la próxima pregunta si quieren. Pero ok, ahorita existe un paradigma muy fuerte en términos de salud que hay que evitar los carbohidratos. Esto, como todo en nutrición, no es absolutamente cierto. Lo que sí es cierto es que estamos en una sociedad, en una cultura moderna donde abundan los carbohidratos. Los carbohidratos de por sí no son tan indispensables, pero sin embargo tienen un rol que jugar en nuestra dieta. Pero quiero explicar qué es lo que pasa con los carbohidratos para que puedan entender por qué quizá no es tan importante consumir carbohidratos o qué tan importante puede ser para uno. Los carbohidratos tienen principalmente su función. Sí, el cerebro usa glucosa, pero eso también lo puedes sintetizar de otros compuestos. No necesariamente tienes que comer carbohidratos. Pero para el uso común tenemos dos lugares de almacenar carbohidratos. Recuerden, como dije hace rato, somos un tubo que de manera muy compleja
consume ciertas cosas, se queda con lo que le interesa y bota lo que no. Pero este tubo ha evolucionado a querer sobrevivir, y sobrevive a la naturaleza a través de almacenar aquello que le es útil. Cuando consumimos carbohidratos, los carbohidratos se almacenan en dos partes. En el hígado, no principalmente, pero uno de los almacenes principales, y tiene su función por la cual almacenar carbohidratos ahí. Estoy utilizando términos bastante simples, pero vamos a seguir así. Luego lo hago más complejo. Así que los carbohidratos que van al hígado se almacenan ahí, pero hay un tope. El hígado puede almacenar hasta aproximadamente 50 gramos de carbohidratos. El resto se va hacia los músculos, ¿sí? Dependiendo de cuánta musculatura tenga uno, va a variar más o menos el almacén de carbohidratos que uno puede tener en los músculos. Resulta que el hígado es lo primero que se llena y luego los músculos. Pero los músculos no sabemos qué tanto carbohidratos tienen almacenados, porque depende de qué tanto nosotros usemos los músculos. Incluso si tú caminas bastante y haces movimientos y todo eso, los carbohidratos en los músculos no se usan tan fácilmente. Eso es lo que se recomienda para levantar pesas o simplemente tensión muscular pasado cierto. Ejercicios anaeróbicos es lo que se recomienda para utilizar carbohidratos. No tiene que ser pesas particularmente, pero las pesas atacan localmente a cada músculo y hacen que se utilice ese carbohidrato ahí. Entonces, dependiendo de cómo nosotros tengamos un uso, recuerden cuando dije, una vez más, este tubo agarra lo que necesita y bota lo demás. En este caso está agarrando los carbohidratos que necesita para poder almacenar donde sea adecuado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando consumimos demasiados carbohidratos y ya estamos almacenados en el hígado y en los músculos, bueno, necesitamos almacenarlo en algún lado. Y de nuevo, esto no es muy común, pero tiende a generar desbalances. Aquí es donde la insulina, cuando no encuentra dónde meter los carbohidratos adicionales, puede empezar a tener problemas, ¿no? El páncreas empieza a sufrir un poco por esto. Estoy simplificando mucho los procesos que pueden ocurrir, pero eso es por el consumo constante de carbohidratos y no tener dónde almacenarlos. En el peor de los casos, y aprovecho para decir, esto es un mito, que los carbohidratos se convierten en grasas. Esto no es cierto. Sí existe un mecanismo por el cual el cuerpo convierte carbohidratos en grasa, pero es muy ineficiente y le cuesta demasiada energía al cuerpo. Y esto no es algo que normalmente sucede en el cuerpo. Solamente para las personas que están obesas o mórbidamente obesos es que este mecanismo está mucho más activo. En cualquier caso, los carbohidratos, si no los utilizamos, entonces, ¿para qué los consumimos? Y eso es un buen punto. Solamente para considerarlo, ¿no? Dato interesante para los que comen mucha fruta, y una de las razones por las cuales si quieres consumir una fruta, adelante. La fruta como tal tampoco es un problema. La fruta es pura fructosa. No, hay dos tipos de... Hay tres, pero voy a hablar de dos, no voy a hablar del tercero. Dos principales. Está la fructosa y está la glucosa. La fructosa únicamente se puede almacenar, como ya dije, en el hígado. Es el único lugar donde se puede almacenar. Así que, almacenamos la fruta en el hígado, y cuando consumimos glucosa, esa se puede ir tanto al hígado como a los músculos. Pero preferencialmente la fructosa se va al hígado. Por eso es recomendable en la mañana, cuando tenemos el hígado vacío de glucógeno. Aquí voy a empezar a agregar palabras fastidiosas. Pero el glucógeno es básicamente la forma en la que el carbohidrato se almacena. En la mañana es recomendado comer una fruta porque te rellena el hígado de manera inmediata. Y el hígado obviamente tiene funciones específicas por las cuales utiliza este carbohidrato para poder enviarlo a distintos lugares, parte del metabolismo general del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono lo del hígado y la fructosa?
Porque cuando consumimos azúcares, y aquí no estoy hablando de carbohidratos, sino azúcar como tal, el azúcar es 50% glucosa y 50% fructosa. Pero para que tengan una idea, 4 cucharadas de azúcar, mejor dicho, una de esas gaseosas, Coca-Cola o cualquier otra, tienen muchísimo más, dependiendo del tamaño, hasta el doble de lo que pudiera tener una manzana, el triple de una manzana, ¿verdad? Una naranja. Y esto es azúcar pura. Queda de parte de cada quien hacer su investigación a ver qué tanto azúcar consumen. Pero lo que sucede es lo siguiente. El hígado puede almacenar hasta cierto punto. Cualquier exceso que no sea glucosa, porque la glucosa pudiera irse, si está disponible el músculo para almacenar esto, empieza a crear problemas de hígado graso, ¿no? Esto es un problema de consumir muchísimo azúcar. Es una de las razones también por la cual empezamos a tener esa grasa abdominal. Tiene que ver con lo que es... se me olvidó el término. No importa. Pero es la grasa que acumulamos en el abdomen, básicamente. Y de nuevo, tiene que ver con de una manera indirecta de cómo el azúcar se puede convertir en grasa, pero particularmente en el hígado. Y eso es una grasa que no queremos almacenar ahí. Es peligroso. El alcohol tiene su manera de también causar esto, pero no voy a hablar de ese detalle. El punto es que esa es la fructosa como tal. La glucosa entonces es mucho más deseable. Y la glucosa está presente en alimentos completos generalmente, no en azúcar. Incluso la miel. La miel es más fructosa que glucosa. De nuevo, esto no es una manera de demonizar la fructosa, pero es algo que puede causar problemas más adelante, porque en la fruta no es un problema. Uno se puede comer fácilmente una manzana y media cuando mucho y está saciado, pero puedes consumir 4 o 5 veces esa cantidad en un helado, en cualquier otra postre que tenga bastante azúcar. Por eso. Y no estoy mencionando que la mayoría de estos postres no son puro azúcar, tienen grasas, y estas grasas se almacenan de inmediato en un sistema que está lleno de carbohidratos o libre el glucógeno en la sangre. Eso va a hacer que la grasa de hecho, toda la grasa se almacena de inmediato. Pero hay un detalle adicional, que cuando consumimos muchos carbohidratos, la quema de grasa, en otras palabras, el cuerpo tiene un switch donde dice, estamos quemando grasa, estamos quemando, no es así particularmente, pero en general sí. El sustrato principal que se está quemando es grasa o se está quemando carbohidrato para los movimientos. Esto que yo estoy haciendo aquí, hablando, todo eso está utilizando, no es carbohidrato como tal, es adenosín trifosfato, que es el ATP en realidad, pero no tenemos que entrar en esos detalles. Que no me gusta decir algo que sé que no es totalmente cierto. Pero en cualquier caso, el ATP que se utiliza finalmente proviene ya sea de la glucosa o de las grasas como tal. Entonces, cuando tenemos un cuerpo que está constantemente con carbohidratos, no hay quema de grasa o hay poca. Pero cuando permitimos que haya, por cierto, el glucógeno en la sangre o la glucosa en la sangre se reduce luego de 4, 5, 6 horas de comer. Así que ya ahí baja y se regulan otra vez los procesos de estar quemando grasa. No sé a dónde más quiero ir con esto, porque pudiera ir en muchas tangentes, pero dije que iba a dar un resumen de todo lo que estaba diciendo. Los carbohidratos no son un problema. Los carbohidratos, de hecho, tienen su función en el cuerpo. La recomendación es eliminar carbohidratos simples, principalmente azúcar, por su composición de fructosa y glucosa, como acabo de explicar, a favorecer el hígado, por supuesto, consumir la menor cantidad de azúcar y la mayor cantidad de carbohidratos. Yo les digo a las personas, come todos los tubérculos que quieras, trata de comer, claro, que no sean fritos y esto, porque ahí es donde se vuelve un poco cuestionable, pero come legumbres, come tubérculos, come granos, come comida
completa, ¿sí? Comida que venga de la tierra, que la puedes reconocer y no procesados. Muchas cosas que pudiera decir aquí, pero el punto es, no elimines los carbohidratos, aunque pudiéramos hablar de otras recomendaciones que voy a dar ahorita, pero reducir los carbohidratos y que la fuente de esos carbohidratos sean vegetales principalmente también, granos, legumbres y tubérculos, como sigo mencionando, son bastante buenos. Tubérculos son raíces como las papas, batatas, ñame o kumo, todas esas. Bueno, en mi país le decimos eso. Y sí, lo último que voy a mencionar es para aquellos que quieren aprender a regular su consumo de carbohidratos, ayunos intermitentes. No cuesta mucho uno prolongar el desayuno media hora un día, una hora la siguiente, y así lo vas extendiendo hasta que te sientas aproximadamente adecuado para poder aguantar unas 16 horas de ayuno, lo cual no es difícil. Digamos que comes a las 8 de la noche y en vez de comer a las 8 de la mañana, comes a las 9, después comes a las 10 y eventualmente lo llevas a las 12. Y ahí tienes 16 horas. Todo depende, pero es una manera de aprender a regular lo que es el consumo de alimentos en general y ayuda a bajar la tolerancia al azúcar. Otro detalle. Pudiera recomendar dietas cetogénicas, pero ya ahí me estoy yendo demasiado hacia lo que es una regulación de carbohidratos. Pero ahí termino básicamente toda mi sección de nutrición. Pudiera seguir hablando de muchas otras cosas, pero se me olvidó que estamos hablando de la ley del 1, que no es en realidad la ley del 1, sino material personal. Pero bueno, pasemos a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 8, lamento ser tan lento para captar con precisión lo que estamos hablando aquí, pero quiero estar seguro de que lo entendemos bien, así que probablemente haré más preguntas estúpidas. El espasmo que causó el dolor extremo fue un espasmo del íleon. Y Rale dice, parcialmente, el colon transverso también sufrió espasmos, al igual que los conductos que van al hígado en su porción inferior. También hubo espasmos musculares desde las cubiertas bronquiales hasta la pelvis y desde de los omóplatos hasta las caderas. Yo siempre había dicho omóplatos. Ahora me entero que son omóplatos. Estos espasmos simpáticos son un síntoma del agotamiento del vehículo físico de la entidad. Aquí no tengo mucho que decir, simplemente que, bueno, eso es lo que le estaba sucediendo a Carla. Y sí, el colon transverso sufrió espasmos, los omóplatos y hasta las cubiertas bronquiales. Parte del diagnóstico de lo que le estaba pasando a Carla. Don pregunta, entonces estos espasmos, por supuesto, fueron originalmente, pausa, y dice, la apertura fue hecha por el bloqueo del rayo amarillo, pero estos espasmos entonces son desencadenados, estoy suponiendo, por el alimento que tiene que ver con la ingestión de azúcar, como yo lo entiendo. ¿Estoy en lo cierto? Y Rale dice que está parcialmente en lo cierto. Entonces Don se interesa y dice, entonces, ¿qué más causa el espasmo? Rale dice, hablamos de dos tipos de causa. La primera, o causa inmediata, fue una comida con demasiado aceite y una carga demasiado grande de materia vegetal poco cocinada. El azúcar del postre y los pocos sorbos de la mezcla de café tampoco ayudaron. La segunda causa, y esto se dirá claramente, es la energización de cualquier condición preexistente con el fin de impedir que este grupo funcione mediante la eliminación del instrumento de las filas de aquellos capaces de trabajar con los de Ra. Una explicación aquí breve. Primero, la segunda causa es lo que ya conocemos como la condición que Carla tenía metafísicamente para ser tentada o llevada a la eliminación del contacto, principalmente a través de su muerte, porque estaban, digamos que lo más susceptible, el eslabón más débil era el cuerpo de Carla, así que por ahí se iba a romper
toda esta tensión que estaban creando metafísica entre la información canalizada y lo poco preparado que estaban ellos, básicamente. Es como que si levantaron, no sé, un barco con una cadena un poco débil o lo suficientemente fuerte como para levantarlo. En cualquier momento podía reventarse. La cadena era fuerte, pero había un eslabón que estaba un poco débil. Y ese era el cuerpo de Carla. No su voluntad, no su devoción, sino su cuerpo. Así que esa es la segunda causa. La primera, para seguir hablando de nutrición aquí, fíjense lo siguiente. Carla tenía problemas metabólicos, principalmente en el intestino y con afección en el hígado, páncreas y quién sabe qué otros que son necesarios para metabolizar la comida, para descomponerla, etc. Y fíjense la combinación que tuvo. Primero, demasiado aceite. ¿Qué es lo que hace el aceite o la grasa en general? Retrasa la digestión. Al retrasar la digestión, hace que tome más tiempo procesar la comida. Noten que esto puede ser algo positivo para los que quieran. Por ejemplo, hablé de dietas cetogénicas. Eso es lo que hacen las dietas cetogénicas, que producen una saciedad muy grande, porque consumes proteínas que se tardan en descomponer y grasas que retrasan aún más la digestión. Por eso al comer así quedas saciado y no quieres saber más nada de comida. Por eso que las dietas cetogénicas son tan utilizadas con frecuencia para perder peso. Y bueno, los detalles de la dieta cetogénica no vienen al caso. Pero está eso. Primero, aceite. Segundo, mucha materia vegetal poco cocinada. Eso quiere decir materia fibrosa. Esa materia fibrosa tarda para ser descompuesta también en el intestino, algo que Carla no tenía saludable. Por encima de eso, agregaron azúcar de un postre y café. Tanto el azúcar como el café pueden producir esta condición acídica o ácida en el aparato digestivo y causar aún más irritación en todo el tracto intestinal. Por eso, obviamente, iba a tener espasmos, porque a veces no consideramos, y esto no es culpa de ella, por supuesto, nuestro entendimiento de nutrición es muy, muy reducido en esta sociedad, sobre todo cuando la nutrición o la comida en general es un producto de mercadeo gigante. O sea, todo el mundo tiene que comer, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos... ¿de qué manera te puedo convencer? ¿Han visto? Noten que en todos los comerciales, noten, de ahora en adelante, noten cuántas publicidades existen sobre comida. Nótenlo. Empiecen a darse cuenta. Porque eso es lo primero que vende. Y ahí tenemos, obviamente, publicidad constante de alimentos que no son precisamente los saludables. ¿Cuándo fue la última vez que viste una publicidad para el celery? Come celery. O ¿te acuerdas de la publicidad que llegaste a ver un día manejando así que decía ayuna? O come aceite de oliva, a menos que sea de repente una marca específica que dice que es orgánica y vegana y gluten free y todo eso. Ahí sí. Pero esto no se publica. Lo que se publica siempre son alimentos que son sabrosos y ricos de comer, que normalmente contienen todas estas cantidades de combinaciones que no son quizá las más adecuadas para que nuestro sistema digestivo pueda lidiar con eso. Así que otra sugerencia más: traten de comer lo más natural posible. Con eso me refiero a que sepan los ingredientes que están ahí. Y eviten empaques. Ok. Ya este episodio se está convirtiendo en un episodio de nutrición. No se trata de eso. Para terminar en una nota, digamos, espiritual o de... sí, vamos a llamarlo de progreso, evolución espiritual. Vamos a la siguiente pregunta. Don dice: ahora bien, existen, hace una pausa y dice, las dos áreas entonces en las que el instrumento puede buscar para sanar este problema, pausa otra vez y dice,
Entiendo que el problema del bloqueo del rayo amarillo se ha reparado por completo, digamos. Si esto no es correcto, ¿podrías hacer sugerencias al respecto, por favor? Ra solamente le dice, cada entidad debe, para desbloquear completamente el rayo amarillo, amar a todos los que están en relación con ella, con la única esperanza de la alegría, la paz y el consuelo de los demás. En inglés, en vez de consuelo, utilizaron la palabra comfort, que es como comodidad o confort. Y primero, mencionar que todo este problema se había exacerbado por el bloqueo del rayo amarillo de Carla, y por eso es que Don está haciendo la pregunta, y Ra le da esta sugerencia de, para desbloquear el rayo amarillo, amar a todos los que están en relación con ella. Esto, para las preguntas que para las personas que están interesadas, esta es la manera de desbloquear el rayo amarillo. Lo voy a llevar a las conclusiones, únicamente señalando aquí que esta recomendación es la básica para poder trascender, básicamente, a la cuarta densidad. Lo cual no es, ya alcancé este punto, ahora tengo que esperar a que muera para ir a cuarta densidad. La cuarta densidad está aquí. Y si no lo estás viviendo, es precisamente por este bloqueo. Elimínalo y vas a vivir la cuarta densidad. Conclusiones. Quiero hablar de manera práctica a lo que se refiere desbloquear el rayo amarillo. Si decimos voy a desbloquear mi rayo amarillo, es porque estoy consciente de que hay un bloqueo. ¿Cómo conozco el bloqueo? Porque no tengo un amor ni deseo de que la otra persona que está en relación conmigo tenga alegría, paz o comodidad, confort o consuelo, confort. Así que esto queda al análisis de cada uno de nosotros, a ver cómo es nuestra relación con las personas y dónde hay una ausencia de desear eso. Ya sea donde se va esto normalmente, a autodiagnosticarse y decir, no, yo no estoy listo para esto. No, yo no tengo deseos de esto, con el otro. Tengo que trabajar mucho. Me tengo que inscribir en una nueva clase de chakras para poder entender cómo funciona todo. Bla, 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 bla. La mente le encanta decir todo esto. No estoy ahí y no puedo, voy a llegar a eso en un futuro. Ok. Si eso es lo que la mente te dice y te convence al respecto, adelante. Yo te quiero dar una alternativa aquí. Resulta que tú no necesitas hacer esto. Tú lo que necesitas es saber que ya lo eres. Porque entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, Gabo, pues que tú dices eso, pero yo no lo siento. ¿Okay? Me siento simpatía por lo que tú dices, pero no lo puedo vivir. Intelectualmente lo puedo aceptar. Mi corazón resuena con eso, pero no lo vivo. Te voy a enseñar cómo se vive. Si lo que yo digo es cierto, lo cual es cierto en todas las enseñanzas espirituales y místicas, quiere decir que tú eres ya ese creador, solamente que lo estás obviando. Bueno, si eso es lo que yo esencialmente soy, ¿por qué no voy a investigar eso? ¿Y cómo se refleja esto en mi vida una vez que lo encuentro? El primer paso que hacemos es investigar quién realmente soy. ¿Ok? Pero es que lo que yo tengo que hacer y cuántas cosas tengo que hacer maestría sobre esto. Ok. Pon eso todo a un lado. Déjalo ahí. No te preocupes. Al salir van a regresar todos. Tú no te vas a deshacer de ellos. Todas esas inquietudes, todas esas tendencias, todo ese karma va a regresar. Pero primero, darle un poquito de posibilidad a esto. Regresa a tu ser. Nota quién eres. En ese reconocimiento, al saber fundamentalmente quién eres, ahora, cuando tienes eso, cuando tienes esa corroboración, lo cual solamente haces tú,
No lo va a hacer una entidad que venga, ni un maestro, ni un libro o algo. Vas a ser tú quien lo reconoce. Una vez que lo reconoces, lo que te queda es ver qué implicación tiene con respecto a mi relación con el mundo. En otras palabras, ¿por qué me sigue informando la realidad una mente condicionada? Ahora yo quiero que este reconocimiento informe mi mente. ¿Cómo lo hago? A través del constante reconocimiento o recordar quién eres ante la experiencia. Y vas a notar cómo la mente se precipita a querer explicarte y decirte, sí, eso es cierto, pero nosotros pensamos de esta manera. Nota que cuando la mente no está, está la misma sensación que descubres cuando investigas quién eres. Y esa sensación es de paz inicialmente. Curiosamente, lo que Ra dice aquí. Con la única esperanza de la alegría, la paz y el consuelo a los demás. Es totalmente a través de todas las personas que hacen esta investigación, es totalmente un axioma básicamente, que cuando hacemos esta investigación todo el mundo dice paz, lo que siento es paz, lo que soy es paz. Interesante, porque ahora al tú establecerte ahí, tú empiezas a irradiar esa paz. ¿Cómo lo haces? No lo haces, lo eres. Y resulta que cuando tú más resides en esa paz, tu acción, digamos que tu estado natural es paz. Tu estado en movimiento es alegría. Lo cual no es una alegría de estar riéndote ni hacer reír a los demás. Alegría es una palabra muy desadaptada aquí. Es dicha. Y de hecho creo que esa es la palabra que utilizaron. No es happiness. En inglés utilizaron la palabra joy. J-O-Y. Lo cual significa dicha, gozo. ¿Sí? Cuando tú estás en paz, cuando tú estás tranquilo así, no estás quieto así como si tú hubieses muerto. Cuando estás en paz en la naturaleza, no sientes una especie de dicha, de vida, pudiéramos decir. Eso es lo que es. Cuando tú estás vivo, cuando alguien hace cosas porque me quiero sentir vivo, quiero hacer cosas para sentirme vivo. No se está riendo, lo que está sintiendo es una energía exquisita de estar satisfecho de estar vivo. Entonces, esa es la alegría. Ese es tu ser en movimiento, en paz o inquietud. En tu ser eres paz, en movimiento eres alegría, dicha, gozo, como quieras utilizar la palabra, pero es esa sensación de vida. Y lo otro que Ra dice, amar a todos los que están en relación con ella, con la entidad. Esto es lo que sentimos en relación con otro u otras cosas. Te explico cómo funciona este amor. Este amor no es me gusta, esto no me gusta. Tengo que hacer que me guste esto. Esto es un amor dual, un amor dependiente, un amor limitado, discriminatorio. El amor que se siente es el mismo amor que tiene el espacio para todas las cosas. Es el mismo amor que tiene el silencio para todos los sonidos. En otras palabras, es incondicional. Tu ser es incondicional en términos del amor, ni siquiera lo podríamos llamar amor, sino simplemente relación directa con cada una de las cosas, porque tu ser es particularmente o esencialmente el fundamento de toda la realidad. ¿Cómo no puedes sentir relatividad con todo cuando sabes que tú eres la base de la realidad? Sé que esto suena demasiado exótico, demasiado intenso, cosas que dicen, no, yo jamás. No escuchas tu mente, escucha tu ser, corrobora que lo que yo digo es cierto. Y eso es todo lo que tengo para decir aquí. Ese es el desbloqueo del rayo amarillo. Curiosamente, al desbloquear el rayo amarillo, al sentir este amor, esta paz, esta alegría o dicha, gozo, satisfacción, adivinen qué, abre
la energía para lo que es el corazón. ¿Cómo se siente el corazón? Precisamente todo lo que acabo de describir. Los bloqueos son nuestras relaciones o nuestras creencias con la realidad basado en dualidad, en separación, ¿sí? Nuestras creencias. Vivimos basados en la información que nos dan estas creencias. No dualidad es poder ver desde el corazón, literalmente en amor o relación con todas las cosas. Hablando de esto, como ya saben, les voy a dar 3 direcciones. La primera, Telegram. Ahí es donde estamos haciendo reuniones grupales donde no solamente exploramos este camino, sino para los que les encanta la ley del 1 estamos haciendo seminarios también y podemos hablar de cómo la ley del 1 habla de cómo vivir esta práctica. Pero también estamos haciendo meditaciones y diálogos para ver cómo este entendimiento te puede encajar básicamente en tu vida y cómo lo puedes practicar diariamente. No conforme con eso, obviamente está mi curso del Camino Directo, lo cual tiene toda la metodología para que puedas entender intelectualmente, practicar a través de las meditaciones e integrar a través de tu práctica constante. En la descripción están los enlaces. Si te quieres acercar a mí para saber lo que hago en la mentoría, en un programa totalmente dedicado a poder guiarte, llevarte de la mano por todos estos pasos, también me puedes encontrar en Instagram. Es donde puedes buscar, me mandas un mensaje y hablamos las posibilidades que tengamos para hacer esto juntos. Todo en la descripción, como siempre, del video o del podcast, incluso si lo estás escuchando en cualquier plataforma de tu preferencia. No tengo más nada que decir, sino decirles que vamos a llegar al final de esta sesión en el próximo episodio y vamos a seguir hablando, por supuesto, de material personal, de dieta y otros detalles así. Que pasen un feliz día o feliz noche donde quiera que estén. Cuídense, manténganse en paz, en presencia y nos vemos en la segunda parte de la sesión 102.